Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a la edición número 17 de las Novotalks. Por acá les habla Dami y Tommy de Novolabs. Y hoy tenemos el placer de conversar con Paula, que ella es la CEO y la cofundadora de Woku, que es una startup que ayuda a empresas a mejorar la experiencia de sus clientes de forma fácil y rápida. Y ya nos va a comentar un poco bien lo que es. Así que bueno, Pau, es un placer tenerte acá, conversar contigo. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día? ¿Cómo llegas hasta acá hoy? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día ha sido bien movido, pero entretenido entre todas las cosas. Nunca un día emprendiendo es un día aburrido, yo creo. No, siempre pasa algo. Totalmente. Tommy, ¿cómo andás vos? Que te vi hace 30 minutos reloj y ahora te veo. Eso iba a decir, bueno, nosotros venimos a estar todo el día juntos desde que nos levantamos hasta recién, así que medio que estuvimos grabando contenido, actuando, usando habilidades que quizás en el día a día uno no utiliza, así que también cansador pero muy energizante desde otro lugar. Y muy contento de estar acá para conocerla un poco más a Pau, que bueno, nos conocemos de LinkedIn, pero llegó la hora de romper la virtualidad. Exacto. Espectacular. Che, Pau, primera pregunta. Para quienes no te conocen, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Pau? Mira, ¿sabes qué? Hace muy poco como que estuve pensando en esto y creo que me podría definir como una artesana de marca. Suena medio como extraño, pero la verdad es que siento que mi rol va más allá de poder como generar una marca, de poder que la gente pueda conectar con ella, de poder hacer esas conexiones como entre las personas, entre las empresas, entre otros emprendedores. Y creo que por ahí va más que nada. Me gusta harto el diseño. Yo soy de profesión ingeniera civil industrial, pero me gusta mucho el diseño, entonces creo que toda la parte de marca es algo que me llama mucho la atención y creo que por ahí he ido fortaleciéndome cada vez más. Qué buen perfil, ¿no? Como ingeniera industrial, ¿no? Como tenés toda la parte más numérica o de procesos, pero después tu alma también vibra por el diseño y la estética, así que como qué lindo, qué lindo. Y estás en Chile. Sí, específicamente en Concepción, que está al sur de Chile, a unas como 6 horas de la capital, de Santiago. Qué lindo, qué lindo. Bueno, primera invitada chilena, así que estás Ah, buenísimo. inaugurando. Espectacular. Qué Che, bueno. Pau, y hablando un poco de tus primeros pasos en el mundo emprendedor, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue o cuándo fue, si hubo algo en específico o no, que te diste cuenta que querías seguir tu propio camino, ser emprendedora, armar lo tuyo y tal vez no seguir por el camino tradicional de tener un trabajo en relación de dependencia y todo lo que eso significa? Mira, yo creo que a diferencia de varios emprendedores, yo decidí emprender como cuando ya estaba un poco saliendo de la universidad y en realidad nunca tuve ganas de emprender. Cuando era chica no hacía nada parecido a emprender. Nadie de mi familia es emprendedora, nadie de mi familia tiene negocios, sino que todo de la vida muy tradicional. Y en la universidad, casi por casualidad, por querer hacer en realidad cosas nuevas, me inscribí a un electivo. Viste que tienes como los ramos fijos y están los electivos, y en ese fuimos, era de innovación social. Entonces ahí nos juntamos, yo estaba hasta ese momento compartía solamente con ingenieros. Entonces también me llamó la atención de que en ese electivo podía compartir con otras especialidades, diseño, nutrición, etcétera. Y ahí nos pusieron un desafío, que era ir como a los campamentos donde la gente vulnerable en Chile y ver como qué poder solucionar de ello. Entonces ahí nos juntaron con un equipo en realidad de extraños de distintas especialidades y nosotros escogimos el desafío de que la gente se alimentara mejor en estos campamentos. Y decidimos hacer un invernadero comunitario. Entonces todo partió ahí y la verdad es que, bueno, nosotros como por lo menos acá en Chile, es muy teórico. Entonces, tú decías como planteabas todo el proyecto con las mejores variables, que todo iba a funcionar perfecto. En el Excel, ¿no? En el Excel estaba buenísimo, Claro, ¿no? Cerraba todos todo, los números. todo lo aguanta. Entonces ahí, nada, con el equipo, bueno, terminó este electivo, presentamos y todo, y nos quedó gustando como lo que estábamos haciendo. Fue como, ya, ahora, ¿cómo podemos llevar esto a la realidad? ¿Cómo en realidad podríamos ayudar a estas personas? Pero ahí éramos 7 personas, ninguno sabía de emprendimiento, estábamos todos en la universidad, los últimos años de universidad, y fue como ya necesitamos ayuda,
y hablamos con el profesor de ese ramo. Mira, queremos hacer esto, ¿cómo nos puedes ayudar a ver cómo lo podemos hacer? Y me dijo, ya, ustedes tienen que hacer un negocio. Pero para hacer un negocio, para poder llegar definitivamente a instalar estos invernaderos comunitarios, tiene que entrar plata de otro, dinero de otro lugar para poder llevar esto a cabo. Y ahí fue cuando decidimos, fue como mi primer emprendimiento que se llama Sustentadero, donde hacíamos invernaderos para interiores. Entonces tú Wow. podías tener en tus departamentos, en las casas pequeñas, podías tener como un mini invernadero, que era al final parecía similar a un refrigerador. Entonces era un mueble bonito donde tú podías tener tus plantas, era todo automático, se regaba y todo. Wow. Y empezamos por ahí. Y la verdad es que ahí fue bien entretenido. Yo todavía estaba en la universidad, entonces en paralelo, juntar los horarios de todos nosotros. Empezamos a sumar más gente. Llegamos a ser 8 en esto, éramos 8 socios. Entonces, ahí se podrán imaginar lo complicado que era poder coordinar a todas estas personas en los horarios. ¿Y usaban la democracia? Sí, entonces Si eran era 4 todo. contra 4 se mataban. Sí, era todo súper complicado entre decidir qué hacer, cómo conseguir fondos, etcétera, qué empezar a hacer primero, cómo definir a los clientes, etcétera. Y la verdad es que ahí fue mi primer aprendizaje. Estuvimos unos meses, pero éramos tantos que nos costaba mucho ponernos de acuerdo. Entonces, inevitablemente, y aparte teníamos todos horarios distintos, algunos ya habían empezado a trabajar, otros todavía estábamos en la universidad, nos costó un montón poder coordinarnos, así que como que eventualmente eso terminó. Eh, y éramos, ahí como que fue mi primer aprendizaje como emprendedora, que ahí me di cuenta que me gustaba emprender porque era entretenido hacer cosas que solucionaban problemas de alguien. Y el primer aprendizaje fue, no podemos ser tantos. No podemos hacer Claro. tantos socios aquí, no se puede, está bien, cada uno aportaba cosas, pero al momento de ver hacia dónde ir y todo, habían de repente choque, entonces era difícil poder mantener este grupo de 8 personas. Y ese en realidad fue mi primer aprendizaje. Y en este Pau primer emprendimiento, ¿llegaron a construir el producto? ¿Llegaron a tener ventas? ¿Hasta qué punto llegó en ese sentido el negocio? Mira, no llegamos a tener ventas, llegamos a tener un prototipo, eh, porque ahí yo también estaba súper pegada con la idea de que uno tenía que tener como el producto para poder vender, que después más adelante entendí que no era así. Y en realidad todo el equipo estaba con eso, así como no podemos, tenemos que ir a presentarlo a alguien, tiene que estar súper bonito, tiene que funcionar, tiene que tener una aplicación para que lo pueda manejar desde el celular, que se riegue, etcétera. Y ahí en realidad postulamos como a fondos del gobierno, acá en Chile el gobierno da fondos para los emprendedores. Y postulamos a eso, intentamos ahí, tampoco nos fue bien en ese proceso. Así que sin clientes, sin fondos, eventualmente todos siguieron su camino. Y hasta ahí llegamos, terminamos haciendo un prototipo y fue esa más que nada mi primera experiencia. O sea, eran 8 personas construyendo el producto y ninguna persona vendiéndolo, digamos. Exactamente. De hecho, yo me acuerdo que aprendí un poco a soldar también, nada que ver con mi especialidad, pero tenía que soldar para que este prototipo como que viera la luz. Claro, Fue claro. entretenido, pero sí fue desafiante poder coordinar a tantas personas. Me imagino. Me imagino. Y después, obviamente, Che, y yendo al futuro, a la historia de Woku, contanos qué es Woku hoy y después un poco cómo surge la idea. Mira, Wokuhoy es una startup que ayuda a las empresas, a las grandes empresas, a entender a sus clientes y mejorar su experiencia, pero sin las largas y tediosas encuestas, sino que lo hacemos con inteligencia artificial. Me imagino que, bueno, cada uno de nosotros interactúa con muchas empresas. Y siempre las empresas, para saber la opinión, usan las encuestas. O te llaman por teléfono, te envían mails para saber la opinión. Y hoy en día ya nadie quiere responder esta encuesta. Entonces uno ya le llega una y es como, no, no, no más, no más. O responde en realidad cualquier cosa para salir del paso. Pero aún así las empresas necesitan saber lo que los clientes piensan. Porque hoy en día, más que nada, el 89% de las empresas compiten en base a la experiencia del cliente. Entonces necesitan entender lo que pasa para ir mejorando sus productos, sus servicios. Entonces nosotros ahí vimos un problema y dijimos, ya,
no hay que hacer encuestas. Hay que simplificar esto. Y lo que hacemos hoy en día en Woku es que eliminamos todas las preguntas de una típica encuesta y las cambiamos por una foto o video que identifica lo que se quiere evaluar. Entonces, imagínense que, por ejemplo, acá nos sacamos una foto, acá los tres en este en vivo, y luego le preguntamos a los auditores, les mandamos un link, un mail, puede ser a través de WhatsApp, a través de cualquier forma, compartimos esta herramienta con los auditores, y los auditores pueden ver nuestra foto de nosotros tres, y dice la sesión 17 de Novotax, y pueden dar su comentario en texto o en audio, en menos de un minuto. De manera súper rápida y sencilla. Entonces, en menos de un minuto ellos dan su opinión y luego le damos todo el trabajo a la inteligencia artificial de que analice cada uno de estos comentarios y los empiece a agrupar en temas que son similares. Entonces, así empezamos a entender a los clientes mucho más rápido. Por un lado, entendimos que también las encuestas, al tener preguntas, sesgan un poco a las personas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen una encuesta donde preguntan el contenido, el coffee break y el expositor, las personas solamente van a responder en base a eso. Y van a quedar un montón de variables fuera, como la temperatura de la sala, la comodidad en la silla, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es que dejamos este campo libre, las personas se expresan libremente y luego le damos todo el trabajo a la inteligencia artificial para que lo empiece a analizar. Y así entregamos reporte en tiempo real. A ver si entendí bien más o menos cómo es. Por ejemplo, tengo un producto, un software, ¿no? Que, ni idea, ayuda a vendedores a vender más a través de la automatización de algún proceso. Entonces, yo sí quiero entender qué opinan mis clientes. Desde Woku, digamos, le envío, entiendo que un video, ¿no? O algo de una parte de mi software y se lo paso a través de Woku y los clientes contestan o mandan un audio de lo que opinan de esa experiencia y ustedes con la inteligencia artificial procesan todo eso y me mandan, digamos, de alguna forma un análisis, un informe. Exacto. Imagínatelo más que nada, por ejemplo, tú compras un producto, luego de que compras, te sale un pop-up preguntándote sobre la experiencia de compra. Tú compraste una zapatilla y te salen las zapatillas. Entonces tú opinas en base a eso. Y con un texto en audio. Pero también evaluamos distintos momentos o distintos puntos de contacto con el cliente. Entonces, uno, por ejemplo, es cuando compraste la zapatilla, después cuando te llega la zapatilla a tu casa, hay otro momento, que es donde se evalúa más que nada el envío. Entonces ahí la persona también opina en texto en audio sobre el envío. Y así se van analizando todos los puntos. ¿Y hoy qué tipo de empresas, con qué tipo de empresas trabajan? ¿Qué sectores o qué industrias o qué tipo de productos, ¿no? le encaja más su servicio? Mira, la verdad es que tenemos clientes, hoy en día tenemos casi 50 clientes que son de distintos rubros. Tenemos desde el área de educación, trabajamos con universidades, trabajamos con centros de capacitaciones, trabajamos con retails, con empresas industriales, con inmobiliarias, con socios, con empresas que tienen socios. Es muy interesante porque es un problema como muy, o sea, es un problema muy importante en términos de que se puede sacar mucho valor de entender mejor a tus clientes, pero a la vez es algo súper específico que quizás nadie se pone a pensar que se puede construir una empresa alrededor de la opinión, de mejorar la forma en la que capturas la opinión de los clientes. Y a mí me pasa mucho en las entrevistas de Novo que la gente me pregunta, che, ¿cómo haces vos para pensar ideas o cómo se te ocurrió hacer Novo Labs o lo que fuera? Entonces creo que también puede estar muy interesante entender cuál fue tu proceso mental para terminar de entender, tipo, che, en esto que quizás nadie lo está mirando, nos podemos meter a construir valor nosotros. Porque, digo, ahora me lo contás y es una obviedad. Por ahí no se me hubiera ocurrido nunca en la vida hacerlo. Entonces, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cuál fue ese evento desencadenante, ese aha moment que dijiste, wow, creo que acá hay algo? Mira, más que nada, esto como que va más atrás porque Woku ahora eso. Pero antes, nosotros con la misma herramienta medíamos como la satisfacción de los colaboradores. Entonces, no sé si es que en Argentina o en otros países se llamará igual, pero hay una evaluación de desempeño que se hace generalmente en la empresa. Sí. Ya, esa evaluación se hace 1 o 2 veces al año. Entonces, a ti como trabajador, tú tienes súper poco feedback para poder mejorar en todo lo que estás haciendo dentro de la empresa. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era con esta misma herramienta que los trabajadores pudieran tener feedback de manera constante. Entonces le mostraba, no sé, imagínate, terminabas un informe
y le mostrabas el informe a tu jefe y después tu jefe decía en texto, en audio, qué pensaba de esto. Pero también se lo mostrabas a tus compañeros de trabajo y también opinaban. Entonces podías tener como retroalimentación de todas partes y así tú poder ir mejorando también como trabajador. Y la verdad es que ahí, bueno, empezamos con la idea, antes de empezar a vender o empezar a desarrollar cualquier cosa, teníamos esto en mente, junto con mi socio que es Diego, y veníamos de un emprendimiento que ya había fallado, porque Woku en realidad es mi cuarto emprendimiento, y con Diego empezamos a ver que estaba esto en la empresa, y dijimos, ya, ¿cómo lo podemos hacer? Y empezamos a conversar con muchos de nuestros amigos y tratar de explicarles la idea. Ya, mira, te la explico. ¿Se entiende? No, es que sabes que no se entiende nada lo que me quieres decir. Como cuál es la propuesta de valor. Ya, fuimos afinando esto hasta que teníamos un discurso más o menos armado. Y ahí recién salí como a vender, porque Diego ahí, mi cofundador, me puso el desafío y me dijo, porque él es el que programa, me dijo, Paula, yo no voy a escribir ni una línea de código si es que tú no vendes antes. Muy bien, se puso... Y esto, Hay que hacerle un monumento. Polimano. sí, y esto básicamente porque nosotros veníamos junto a Diego también desde otro emprendimiento fallido donde desarrollamos un monstruo, un super programa, un super software que nadie terminó usando. Entonces quedamos un poco traumados con eso. Y Diego me dijo, ya, tienes que vender. Yo no escribo nada, así que sale a vender. Así que empecé a generar a través de mis redes reuniones con varias empresas, hasta que por fin una me dijo que sí. No teníamos nada, yo fui con ni siquiera un PowerPoint, fui a hablarle de esto. Y justo era una consultora, y justo esa consultora tenía este problema. Dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que mis trabajadores, porque por un lado el trabajador obtenía feedback, pero cuando lo hacía bien, lo reconocíamos en redes sociales, en LinkedIn. Se hacía como un post automático. Entonces al final las empresas por un lado hacían esta evaluación de desempeño mucho más seguida y por el otro también había un reconocimiento hacia los empleados que lo hacían bien. Sí. Y tenía justo este problema y me dijo, ya sí, yo voy con ustedes. ¿Cuánto es? Ya nosotros le dijimos todo y me dijo, ya sí, voy. Y yo le dije, ya, perfecto. Le dije, genial, pero necesito que me esperes por lo menos 2 semanas para poder construir lo que te dije que 2 semanas le diste a Pedro para A Diego. coder algo. A Diego, sí. Ah, Diego, perdón, Pedro. Diego. Le di 2 2 semanas. semanas. O sea. Entonces llegué y le dije, Diego, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que logré vender, me van a depositar ahora en la tarde. Y la mala noticia es que tenemos 2 semanas para desarrollar esto. O sea, la verdad es que la felicidad nos duró súper poco y esas 2 semanas fueron súper intensas en poder empezar a hacer el producto. Empezar a ver, Diego empezó como loco a programar, yo en ese momento yo también programo, pero mucho menor nivel que Diego, entonces le ayudaba más que nada con el frontend y con el diseño. Claro. Entonces ya ahí empezamos y las 2 semanas ya teníamos algo que funcionaba, no era para nada perfecto, no era para nada bonito, Obvio. pero funcionaba. Y así empezamos con nuestro primer cliente y poco a poco fuimos avanzando y teniendo como 2 o 3 clientes más. Y ahí nos estancamos un poco. Okay. Como ya no estamos logrando vender. Ahora vamos a volver un poco a eso, a ese punto. Pero antes de ir ahí, me interesaría saber un poco a Diego, cómo lo conociste, porque viste que a veces uno quiere arrancar, está medio solo y quiere, viste, conocer a un socio, a un cofundador. Entonces, ¿cuál fue tu caso? ¿Cómo lo conociste a Diego? Mal llamado Pedro. Mira, lo conocí en este primer emprendimiento que te dije del invernadero. No estaba en el equipo como inicial. Él era de la facu, de la universidad. Claro. Él era como 3 años mayor que yo. Entonces no estaba como en el grupo inicial, sino que después cuando sabíamos que queríamos hacer algo pero no sabíamos cómo, empezamos a invitar gente y entre esas personas llegó él. Okay. Entonces ahí nos conocimos, como conectamos en temas de emprender. Después yo de ese emprendimiento me lancé a emprender sola. Ya había terminado la universidad de pasar de 8 socios, o sea de 7 socios, pasé a ser yo la única socia. Lo probaste todo. De extremo a extremo.
Después de eso emprendí sola y después volví a emprender con Diego. Y con eso ya entramos a Startup Chile y ahí fue donde te comentaba que hicimos este monstruo de software donde en realidad después casi no tuvimos ningún cliente. Ok, ok. Bueno, y volviendo ahora para el punto donde dejamos de que viste que por ahí las ventas estaban estancadas, ¿cómo fue ahí que tomaste la decisión o tomaron la decisión de pivotar o de cambiar? O digo, ¿cómo fue todo ese proceso, digamos? Mira, la verdad es que fue como súper choro porque nosotros, yo me muevo harto como en el mundo de emprendimiento de acá de Concepción. Entonces, voy a como a varias partes a hablar con emprendedores y en una de esas yo fui a hablar con un emprendedor y me dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho lo que hace WOW, pero en realidad en mi emprendimiento somos dos personas. Entonces no tiene sentido que nos felicitemos entre nosotros, que hagamos posts en redes sociales, etcétera, que nos demos feedback, porque nos damos feedback todo el tiempo. Pero sí me gustaría que mis clientes pudieran evaluar mi producto, que ellos tenían un scooter. Ok. Y ahí en realidad a nosotros se nos prendió la ampolleta y fue como, claro, también funcionaría para esto. Entonces ahí Claro. empezamos, le dijimos sí, obvio, nos compró y empezamos a probar con ello. Y ahí después, para ver si esto realmente funcionaba, a otros emprendedores, dado que nos había comprado un emprendedor, yo salí a buscar a 100 emprendedores, tuve entrevista con en realidad más de 100 emprendedores de acá de Chile y de otras partes, y le presentaba esta idea. Decía, oye, mira, ¿qué te parecería saber lo que piensan tus clientes de esta forma tan fácil? Le compartes acá, lo haces acá, lo pueden dejar en texto, en audio. Y ahí a la gente le empezó a gustar. Y ahí logramos nuestros primeros 20 clientes emprendedores. Wow, wow, Entonces, increíble. Y ahí dijeron, bueno, tiene que ser por acá en lugar de feedback a empleados, tiene que ser por el lado de los clientes. exacto. De ahí nos cambiamos. Definitivamente a los otros clientes les seguíamos dando soporte. Al final era la misma herramienta, solamente que tenía fines distintos. Claro. Entonces, técnicamente no cambió mucho, pero el enfoque era distinto. De ahí ya Claro. empezamos a crecer con emprendedores hasta que nuevamente en un momento nos volvimos a estancar. Porque esto es de sube y baja. Sí, 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 sí. Y nos volvimos a estancar. Llegamos a un punto donde ya no encontrábamos más emprendedores que quisieran esto y nos empezamos a cuestionar de nuevo qué hacer. Y ahí nos dimos cuenta que los emprendedores, si bien usaban la herramienta, no tenían tantos clientes. Claro. Y como no tenían tantos Sí. clientes, no tenían tanto feedback. Por ende no veían el aha moment de lo que ustedes hacían, Claro. digamos. Entonces al final dijimos, tenemos que apuntar a empresas como de pasar de emprendedores a pymes. Un poco más grandes, más consolidadas, etc. Y nos cambiamos a pymes. Subimos el precio también. Y ahí también empezamos a adquirir algunas pymes. Y si bien gustaba el producto, nos volvimos a estancar nuevamente. Y nos pasó con las pymes de que, si bien ellas tienen más clientes, están muy concentradas como en el core del negocio. Que al Claro. final lo más importante para ellas es entregar las cosas a tiempo, que el producto esté bien, que como encargarse muy importante del core del negocio. Y no había nadie al final que administrara la plataforma. Entonces nos encontramos con ese tema y estábamos en eso cuando un día Diego llega a la oficina, de la nada, yo estaba como, me acuerdo que estaba en el computador, y Diego entra y me dice, hay que cambiar nuestro ICP. Y yo le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, nuestro cliente ideal hay que cambiarlo. Y le dije, ya, a ver, dime qué piensas. Es buenísimo cuando uno de los socios viene ahí a romper todo. Sí, llegó así, golpeó la puerta. Y le dije, ya. Me dijo, no, mira, nos tenemos que empezar a enfocar en empresas grandes, porque ellos son los que tienen más clientes, tienen presupuestos, pueden designar a una persona. Y ahí nos empezó a hacer sentido, porque también habían grandes empresas que nos empezaron a mirar. Habíamos tenido como conversaciones con grandes empresas, y lo que nos pasaba con la primera gran empresa que llegó es que cerramos en la primera reunión. Fue como, sí, mira, yo tengo este Wow. problema, yo hoy en día mido la experiencia de mis clientes una vez al año y le hago una encuesta de 15 preguntas
donde los tengo que llamar, ya nadie quiere que los llame, los tengo que llamar constantemente y todo ese esfuerzo, como que al final el resultado es que me da una foto de un mes del año. Y todos los otros meses no sé lo que pasa. Entonces nosotros le ofrecíamos la oportunidad de ir midiendo constantemente todo el año y no solamente una parte del negocio, sino todas las líneas del negocio. Entonces eso fue lo que les gustó y dijeron, ya, sí, vamos. Y ahí empezamos a ver que teníamos mercado con las empresas grandes. Wow, qué interesante. Pau, y yendo, ahora vamos a volver un poco a ese punto, pero al principio, cuando ustedes incluso empezaron, digamos, a dar los primeros clientes, algo también que a veces a los emprendedores les cuesta, nos cuesta, es saber qué cobrar, o sea, cuánto cobrarle a nuestro primer cliente. ¿Qué le cobro? $10, 20, 50, 100. Y habías comentado un poco que a medida que también fueron encontrando otro tipo de cliente, fueron también subiendo un poco el precio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su experiencia en cuanto a qué precio le pongo a mi producto? Mira, la verdad es que al principio era bajo, cobrábamos $30 y, y la verdad es que fue tanteando. Nosotros en realidad empezamos a ver que ya, $30, después a los próximos clientes les cobramos $100 y ahí los mismos clientes que ya De teníamos. 30 a 100, tipo, agarraron confianza, ¿eh? Impresionante. Bueno, también esto acompañado de mejoras también en la plataforma. No era Claro, como que la claro. plataforma seguía igual y aumentábamos el precio. Muy bueno. Y ahí bueno, cuando estábamos en $100, algunos de nuestros clientes nos empezaron a decir, mira, como en realidad yo creo que están muy baratos. Yo creo que es demasiado barato con respecto a lo que ustedes ofrecen, entonces deberían aumentar el precio. Entonces, igual a nosotros, Perdón, ¿eso les dijo un cliente? un cliente. Ah, que un cliente te diga que estás barato es porque le estás dando mucho valor. O sea, Sí, te iba a decir, te ama. O wow. sea, para. Sí, y bueno, la primera persona que nos dijo eso fue una empresa grande, que me imagino que ya en Argentina también está, que es Remax Chile. Acá Remax Chile, pero los Remax están en varias partes del mundo, que es una inmobiliaria. Y claro, a ellos les cobramos el primer tiempo $100. Y de a poco nos empezaron a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es como que entre nosotros, esto es demasiado barato, deberían cobrar más, no sé cuánto más, pero deberían subir el precio. Y después de eso, de cobrar $100, subimos mucho también el precio. Con más características, enfocándonos más en empresas más grandes también. Hoy en día nuestro ticket mínimo son $1000. Entonces hemos ido Claro. aumentando el precio y también ir tanteando. Si al final nosotros como que subíamos el precio un poco y veíamos que era aceptable, en la reunión de venta uno también va tanteando un poco, mira, está este precio, está este otro precio. En las Claro. reuniones de venta a veces igual nos dicen, no, está bien el precio, es barato. Entonces también ahí vamos, pero al final es como o por lo Sí, menos para mucho mí prueba ha y sido, error. sí, como ya me tinca esto, probemos, me tinca esto otro, probemos, de ensayo y error solamente. ¿Y siempre fue un precio, digamos, o tenían varios planes, o fue un precio, digamos, donde limitaban cierto uso de la plataforma, no sé, 10 estudios por mes, pero si accedes a este otro precio o modelo, tenés estudios ilimitados, no sé. ¿Cómo lo llevaron eso también? Al principio era todo ilimitado, todo, 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 porque al final queríamos que las personas realmente ocuparan la plataforma para ver si esto realmente funcionaba. Claro. Entonces no lo limitábamos en nada. Ahora sí ya limitamos, ahora ya tenemos 3 planes que dependen de las cantidades de reseñas que llegan o la cantidad de opiniones. Entonces, ahora ya estamos mucho más estructurados, pero al principio ofrecíamos, por el mismo precio, ofrecíamos todo. Y era un precio para todos, era el mismo precio y ofrecíamos todo ilimitado. Ocupen la plataforma como ustedes quieran y vamos viendo cómo funciona. Yo me imagino ahí entonces, perdón Tommy, ahí te dejo una, quiero tirar una de producto que se me ocurrió recién mientras decías como su pricing tiene que ver con la cantidad de reseñas que reciben, ¿no? De alguna manera. Ujú. Em, entonces, Mientras más grande la empresa, más paga, digamos. O sea, mientras Exacto. más. claro, y me preguntaba más por el lado, desde el lado más de producto, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ustedes, digamos,
para que justamente esos incentivos estén alineados, ¿no? O sea, obviamente el cliente espera recibir la mayor cantidad de respuestas, de feedback, y ustedes esperan también lo mismo porque su pricing va atado un poco a eso. Entonces, ¿cómo fueron haciendo en el tiempo, digamos, para hacer experimentos? Me imagino que lleven a ese punto, ¿no? Digamos, fueron probando con notificaciones a clientes, fueron, digamos, qué cosas, experimentos, te acordás, digamos, que fueron probando para aumentar justamente esa métrica, y si es algo que están midiendo activamente o es una suposición mía que por ahí es cualquiera, pero bueno. No, o sea, es algo que estamos midiendo continuamente la cantidad de reseñas de cada uno de nuestros clientes. Y más que nada nosotros los ayudamos al principio, sobre todo con un cliente, empezamos mucho a hacer venta consultiva. Entonces, estamos con ellos, los acompañamos, evaluamos todo el viaje del cliente o los distintos momentos que ellos viven con el cliente y le empezamos a decir, mira, acá podría hacer de esta forma, lo podrías evaluar, acá a otras formas son más automáticas, a otras formas son más manuales. Entonces, los acompañamos mucho, sobre todo el primer mes, porque en realidad nuestra plataforma es muy sencilla de usar. No tiene mayor dificultad, pero sí está esta dificultad de saber dónde preguntar, más que qué preguntar, porque no hay una pregunta, es dónde preguntar y cómo le llega esto al cliente. Y que también lo que hacemos mucho con nuestros clientes es una campaña de comunicación para que sus clientes entiendan que responder un Goku no es responder una encuesta. Porque obviamente tú dices como, dame tu opinión, y tú lo primero que te imaginas es una encuesta. Te imaginas 5 preguntas, que te va a demorar 10 minutos, etc. Entonces, Ya me duele la cabeza. exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es que nuestros clientes le comunican a sus clientes que se va a empezar a medir, pero que no va a ser una encuesta, que les va a tomar menos de un minuto y que lo pueden dejar en audio. Entonces así poco a poco vamos subiendo la cantidad de reseñas, las tasas de respuesta, y por ende también les sirven más los reportes, más todo lo que tenemos dentro de la plataforma. Che, y en la instancia inicial, digamos, del proceso, viste que vos dijiste, cerré un cliente, y como cerré un cliente, teníamos 2 semanas para ponernos a desarrollar ese MVP. Sé que vos no fuiste la encargada de desarrollarlo, sino que fue Diego, tu socio, pero ¿cómo fue ese proceso de que él iba desarrollando? ¿Qué problemas fueron surgiendo? O sea, sé que fueron 2 semanas, así que debe haber pasado de todo, pero ¿qué te acordás de ese primer momento en el que estaban listos para darle el producto al primer cliente? La verdad es que fue súper caótico, y en pos de querer como hacerlo mejor, empezamos a meter muchas funcionalidades. Agregamos y agregamos funcionalidades porque en realidad en estas 2 semanas obviamente Diego no podía hacer el software de cero, sino que empezamos con un BAS, con un Backend as a Service, se encargaba más del frontend. Entonces empezamos a agregar funcionalidades. Y Está Diego en el chat. Diego en el chat pone, decidimos no hacer un backend. claro, Grande, Diego. Se ve que, claro, no armó un CMS, o sea, se salteó toda esa parte y era como, lo que quieras te lo cargo. Capo. claro, démosle como que al final lo que se tiene que ver bien es lo que el cliente ve. Sí, el front, Claro. lo que va a usar el cliente. Por atrás puede haber una rata girando. Exactamente, entonces al final nos enfocamos en eso y todo lo demás como que entre comillas se externalizó. Y agregamos funcionalidades y llegamos donde el cliente y le mostramos esto y fue como, ya, esto no lo entiendo, esto como que no sé para qué sirve, entonces ahí fuimos sacando cosas, como limpiando un poco la aplicación, porque en nuestro como esmero por querer que todo funcionara bien, agregábamos y agregábamos botones, pensamos que no se entendía. Entonces esa primera semana también con el cliente fue muy decisiva para poder entender, ya, esto hay que sacarlo, esto hay que cambiarlo hacia acá, este botón no se nota tanto. Entonces ahí fuimos mejorando más que nada con el cliente para ir viendo cómo ir formando esto de manera cada vez mejor. No sé, al principio siempre se calificaba en estrellas y se dejaba una opinión en texto en audio. Pero al principio nosotros, por ejemplo, le decíamos al cliente que esto, la traducción, la transcripción en realidad del audio se hacía de manera automática y en realidad como teníamos un cliente, sabíamos cuándo se usaba. Yo estaba por detrás cuando escuchaba un audio, llegaba un audio, yo lo escuchaba y lo transcribía yo.
Entonces, al final ahí también está Me muy encanta. bien dicho lo de la rata que funciona atrás, que en realidad da lo mismo cómo funcione mientras el cliente sienta que esto está Mientras que funcionando. la necesidad esté satisfecha, que es recibir feedback de los clientes, después por atrás puede, como decía Tommy, haber un ratoncito o Pau escuchando y transcribiendo que va a estar Exacto, bien. Qué bueno. sí. Estas historias me encantan porque desmitifican mucho esto de que hay que lanzar algo que sea perfecto y que sí, todos los detalles, o sea, justamente no. Y mientras más rápido lances, más rápido aprendés, más rápido cambiás y el producto perfecto se construye incluso más rápido de esa forma. Che, pregunta muy breve y paso a una que es más interesante, pero ¿este primer cliente sigue estando activo? Sí, todavía está activo. Excelente, me encanta. O sea, ¿él sabe todo lo que pasó o para él sigue siendo todo No, automático? ya sabe lo ¿O que se pasó, enteró? después les contamos. Bueno, porque también Increíble. hay una confianza después con el tiempo y le contamos también que pasaba eso. Y nada, se reía, él decía, no, yo pensé que funcionaba así. Excelente. ¿Y existía ChatGPT en ese momento de la historia de la vida, de la humanidad? ¿O Recién estaba como partiendo, pero muy débil, todavía se equivocaba mucho, entonces igual lo ocupábamos, pero por ejemplo para hacer estas transcripciones lo hacíamos de manera manual. Lo mismo, por ejemplo, cada comentario se califica como oportunidad de mejora o como un comentario positivo, ¿ya? ok, Y eso al principio también lo hacíamos nosotros. Leíamos el comentario, oportunidad de mejora. Leíamos el otro comentario, No. positivo. Entonces fue todo, la verdad, muy bien, muy manual al inicio. O lo mismo, al principio solamente era recolectar feedback, no había nada más, no existía nada más, no había reporte, nada. Y de a poco empezamos a ver que esto del audio, por ejemplo, empezó a ganar fuerza, la gente empezó a dejar audio porque era mucho más sencillo. Y ahí en un momento le dije a Diego, Diego, ya no doy yo más transcribiendo audios. estoy Necesito 20 que horas por día escuchando audio de gente que no conozco. Basta, Claro, Diego. Dame necesito que una esto ahora sea real. Y ahí Diego me dijo, ya está bien, ahora, y lo hizo, y lo mismo también con la calificación. Al principio lo hacía yo y después le dije, Diego, esto necesito que se haga de manera automática, y ahí Diego en un par de días también lo pudo hacer. Qué bueno. Y Pau, ¿cómo hicieron para que esta es una cuestión que también alguien que nunca emprendió o que está por querer emprender y demás, siempre tiene como esta cuestión de la financiación, ¿no? Del hecho de qué hago mientras la empresa no da dinero. Entonces, me interesa saber cómo fue su camino, cómo hicieron con Woku mientras lo construían hasta que se convirtió en algo que los logra mantener. O sea, qué artilugios se utilizaron para financiarse en el mientras tanto. Mira, la verdad es que, bueno, siempre enfocados en vender primero, por ahí había un ingreso. Pero acá en Chile, como les comentaba, no sé si en otros países será igual, pero el gobierno, a través de un organismo que se llama Corfo, entrega fondos Sí, públicos y esos son equity free. Entonces no te quitan porcentaje de la empresa. Uno postula, tiene que llenar un formulario enorme con su idea, tiene que hacer un video y nosotros nos hemos adjudicado dos de esos fondos. Uno que el primero fue de $19.000 donde pudimos empezar a... Siempre estuvimos los dos con Diego hasta ese momento. Y hace como 6 meses nos adjudicamos otro, que son ya cerca de $60.000. Entonces, lo bueno de eso es que al final no te quita porcentaje de la empresa, te los da el gobierno, obviamente hay que justificar todos los gastos y todo, obvio. pero te da ese colchón para poder vivir y dedicarte 100% a emprender, porque, bueno, he escuchado varias historias de emprendedores que, claro, trabajan y emprenden, y es súper difícil como poder hacer eso. Yo también lo hice, y es bien caótico. Y con Woku yo empecé desde el principio el 100% de mi tiempo. Entonces, al final, si no se Claro. vendía, no había más ingresos, no podíamos hacer cosas. Claro, qué interesante. ¿Y estos préstamos que están en Chile, o sea, son préstamos que después los tenés que devolver? No, te entregan O el es... dinero. Ah, mirá, uy, qué bueno. Como el ENISA, Sí, viste sí. que es a fondo perdido. Che, Claro. ¿con quién tenemos que hablar en Argentina para que esté Hay eso? un Ah, no fondo sé. que se llama Startup Chile, donde pueden Sí, postular extranjeros. Y ahí también te dan, dependiendo como, porque tiene tres categorías, claro. el Build, el Ignite y el Grow.
Entonces, dependiendo, cada categoría te dan una cierta cantidad de dinero. Qué bueno, qué bueno. Y ahí, Pau, relacionado también con la parte de financiamiento, no sé en este momento si están en break-even en cuanto a los costos con los ingresos o todavía, digamos, están usando parte de estos fondos, si querés contar también. No, todavía estamos usando parte de los fondos, más que nada también para impulsar el crecimiento. Al Claro, final Claro. nosotros, bueno, el primer fondo que nos adjudicamos llegamos teniendo clientes y el segundo ahora es para potenciar aún más las ventas, el marketing, porque la verdad es que Diego, que se encarga de toda la plataforma, puede manejar todo hoy en día súper bien con los clientes. Se demora muy poco en hacer los cambios, en sacar nuevas características y hasta septiembre éramos nosotros dos y en septiembre del año pasado se sumó Fernanda, que es experta en experiencia del cliente. Entonces ella se sumó al equipo y hoy en día ella se encarga, como su fuerte es toda la implementación y la venta consultiva con los clientes. Y eso nos ha potenciado un montón en el crecimiento más que nada. qué bueno, qué bueno. Pau, ahí, antes de que te haga una pregunta, solo te voy a hacer una advertencia, que hay muchas personas en el chat solicitando a Diego como CTO, así que tené cuidado. Pero bueno, No pase su LinkedIn, no diga su apellido. claro. Sí, es un muy buen seteo. Pau, y ahí si quieren también, ya que estamos hablando con el público, si quieren ir poniendo preguntas en el chat, ahora ya en 5 o 10 minutitos vamos a ir leyendo. Pero bueno, te lanzo otra, Pau. Fuiste comentando varias dificultades, varios obstáculos que fuiste teniendo en el camino, pero si querés un poco sintetizar todo eso en los aprendizajes más grandes que tuviste o más importantes que tuviste en este último tiempo en Woku y si querés de otros emprendimientos también, ¿cuáles serían, digamos, estos aprendizajes que tuviste? Mira, yo creo que hay dos momentos. Uno inicial, que es antes de tener clientes. Creo que el foco, más que en desarrollar, en hacer cualquier cosa, es en conseguir ese primer cliente. Es vender antes de desarrollar, vender antes de desarrollar. Y es más que nada porque al final todos tenemos ideas, pero no se sabe si hay un mercado que esté dispuesto a pagar. Nosotros tenemos la mentalidad de que no hay que ofrecer cosas gratis, porque cuando uno ofrece cosas gratis para que alguien lo pruebe, después cuando le cobras es muy difícil y además cuando es gratuito no se compromete mucho a usarlo. En cambio, si desembolsa $10, $20, $100, el precio que sea, ya hay una transacción y va a estar dispuesto más atento a que esto sí funcione. Porque si Claro, no funciona y no pague nada, en realidad da lo mismo, no pierdo nada. Sí. Entonces necesita haber una transacción económica, independiente del monto que sea, para que esto funcione. Entonces el primer como aprendizaje que tuve, que me costó, imagínate, con Woku fue recién el emprendimiento donde vendía antes de desarrollar. Todos los anteriores desarrollaba y después vendía. Entonces, ese es el primer aprendizaje. Y el segundo, una vez que ya tienes clientes y empiezas con las ventas, una de las cosas que a mí me costó mucho fue que tenía que dedicarme a vender y tenía que dedicarme a atender a los negocios, a los clientes. Entonces eso me empezó a como pasar la cuenta como en mis ganas de poder crecer la empresa. Me enfoqué mucho en nuevos clientes. Entonces trataba de salir a vender, prospectaba, iba para allá, iba para acá. Y como también nuestra plataforma es fácil de usar, los subía a la plataforma, los ayudaba en un primer tiempo a poder implementar esto de manera correcta, pero después los dejaba un poco solos. Entonces ahí empezaron a hacer más dudas de los clientes y me di cuenta que en realidad esto tiene que ir muy de la mano. Y incluso cuando ya tienes clientes, tienes que dedicarte mucho más a ellos que a salir a vender. Porque al final ellos van a ser tus promotores, ellos van a ser claro. los que más usan tus productos, los que te van a ir diciendo, mira, ¿sabes qué? Podrías tener esta nueva característica, podrían hacer esto de manera automática. Te van dando ideas y que también le pueden servir a otros clientes. Entonces, uno va aprendiendo mucho de los clientes actuales y eso fue como un error que cometí de enfocarme mucho en las ventas, dejando a los clientes de atrás, porque en realidad el día solo tiene 24 horas y entre todo no te alcanza el tiempo de hacer ambas. Entonces, de repente hay que cuidar más a los clientes y disminuir un poco el crecimiento
para potenciar y entender más lo que le gusta a tus clientes de lo que hoy en día ofreces. Claro. Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno. Che, y ahí para preguntarte, y ya abrimos preguntas al público, que fueron dejando varias. Si tuvieras que darle, ya fuiste diciendo un poco algunos aprendizajes, pero tal vez surge otra cosa. Si tuvieras que darle alguna recomendación para emprendedores o personas que quieren emprender, que están dando sus primeros pasos, ¿no? Que por ahí todavía no tienen ni el producto, ni clientes, y por ahí hasta una idea loca. ¿Qué recomendación le harías a estas personas? Lo primero es validar la idea, pero en cuanto como si las personas la entienden o no. Porque a mí me pasaba mucho que en realidad uno como emprendedor se enamora de la idea y siente que se explica casi sola, que es obvio lo que uno está haciendo, y en realidad cuando sale a conversar con otras personas no es tan obvio. Entonces el hecho de poder explicar esto de manera sencilla, con palabras comunes, no diciendo inteligencia artificial, machine learning, que los algoritmos, etcétera, sino con un lenguaje común y corriente que cualquier persona lo pueda entender, creo que eso es una de las cosas que más hay que practicar, sobre todo en el inicio. Uno no puede, al final todos esos aprendizajes te sirven para después salir a vender. No, mira, nosotros hacemos esto porque este problema resolvemos y esto hacemos. Y eso al final necesita práctica. Y no necesitas como... Al final tienes, no sé, a tu familia, a tus amigos para poder practicar, y si ellos no lo entienden es porque en realidad tú no lo estás sabiendo explicar. Y ahí ya tienes el primer problema. Entonces antes de salir a quemar quizás posibles prospectos, que todo tu círculo entienda un poco lo que estás haciendo, la idea que quieres vender, y luego de eso sale a buscar clientes. Antes de desarrollar cualquier cosa, no hagas ninguna línea de código, no hagas nada, sin antes explicar bien tu idea y luego ya tener un cliente. Espectacular. Es lo que a todos nos hubiese gustado escuchar al inicio, así que está buenísimo y coincidimos un montón en esa filosofía y es lo que tratamos también de, cuando acompañamos emprendedores y todo, es lo primero que tratamos de hacer, ¿viste? Entender bien a tu cliente, cuáles son sus necesidades, sus problemas, diseñar una solución, pero en cuanto a conceptual y salir a vender para saber si hay que desarrollar eso o por ahí el problema iba más por otro lado, así que nada, está espectacular. Y ahí, Pau, antes de pasar a la pregunta del público, que hay algunas que vi que son interesantes, más desde el lado que estábamos hablando antes de empezar la charla, desde el lado, si se quiere, más personal o emocional, ¿cómo vas manejando vos, en tu caso, todas estas subidas y bajadas que tiene el mundo del emprendimiento, esta ansiedad de necesito cerrar tantos clientes para allá porque nada, tengo cierto dinero que no me va a alcanzar, pero necesito esos clientes? ¿Cómo gestionás tu mundo interior también, si se quiere? Mira, la verdad es que me apoyo mucho en mis socios. O sea, sobre todo en Diego y Fernanda, estamos todo el día hablando por WhatsApp. Cualquier cosa que sale, lo comentamos. Entonces, lo primero es mucho apoyarse, o por lo menos en mi caso, apoyarme full en mis socios, porque aparte son los que más entienden lo que estoy haciendo. Y al final estamos todos remando también para el mismo lado. Todos queremos entender lo que pasa. Entonces, full apoyarme en los socios. Y lo otro que hago es que, bueno, yo tengo 2 perritos, entonces hay que sí o sí sacarlos a pasear. Eso de repente como que me saca también de la rutina. Mi perrita pasa un rato, que ya llevo harto rato en el computador, y viene a la silla y me dice como, ya, vamos, así como que me aleja de la silla, me dice, ya, vamos a pasear. Yo creo también que los animales son súper perceptivos como de las energías. Entonces yo creo que me nota que ya estoy como frustrada o estresada y me dice, ya, vamos a pasear. Así que ahí agarro a mis 2 perros y nos vamos a dar una vuelta muy larga. También de repente con mi socio también salimos a pasear a los perros. Entonces al final como esa tranquilidad me la dan el salir a caminar más que nada. Qué lindo, qué lindo. Tommy, ¿querés elegirte una preguntita? Sí, estaba viendo ahí porque hay varias que están muy buenas. Estoy pensando... A ver, la última me parece muy buena, que Manu pone, dijiste que es tu cuarto emprendimiento que logró funcionar.
sería genial si nos pudieras compartir qué te dejaron los otros 3 que quedaron en el camino que te sirvió para Woku. O sea, qué sacaste de cada intento anterior. Un poco lo contaste, pero bueno, por ahí ahora sintetizado para que el que llegó tarde lo pueda volver a escuchar. Mira, de mi primer emprendimiento, que era este invernadero, lo que aprendí es que no podíamos ser tantos socios. Éramos 8, entonces era imposible coordinar tanta gente. Entendí que 8 es demasiado. Después mi segundo emprendimiento, que fue Órbita, donde lo que hacía era que a través como de un algoritmo, a mí en realidad siempre me gustó viajar, pero siempre me cargó planificar los viajes, saber dónde ir y todo. Entonces al final creé un algoritmo que, dependiendo el dinero que tú tenías, los intereses, si te gustaba la cultura, salir como a las playas, etcétera, y dependiendo del tiempo que estás en una ciudad, te armaba una ruta turística. Ok. Entonces en eso me lancé sola a emprender y en vez de tener socios, me adjudiqué como un fondo, no del gobierno, sino de un instituto como científico, porque yo desarrollé mi tesis o mi memoria de título para salir de la universidad en este algoritmo. Y a un instituto científico le gustó y me dijo, me pasó en ese tiempo $7.000 para desarrollar una idea. Y con ese dinero yo contraté a un programador, que la programación en web, yo no sabía programar en web, y a una diseñadora que me ayudaran en esto. Pero ahí mi tema es que yo me enfoqué netamente en, como sabía que le tenía que pagar un sueldo todos los meses a estas personas, eventualmente este dinero se me iba a acabar y mi foco siempre estuvo en poder conseguir más fondos. Conseguir más fondos, conseguir más fondos, conseguir más fondos, y nada en el producto, nada en clientes, nada en aprender lo que ellos estaban haciendo. Y fue ahí cuando empecé a postular a todos estos fondos del gobierno. Finalmente no me adjudiqué ninguno. Después de tanto trabajo no me adjudiqué ninguno y eventualmente el dinero se me acabó. No tenía cliente, entonces eventualmente estas personas se fueron como estaban contratadas. Y ahí descubrí, mi segundo gran error fue que al final emprender no es como salir a buscar fondos, no es salir a buscar VC, no es salir a buscar alguien que te invierta, los families and friends tampoco es que te inviertan, sino es que sí o sí salir a hacer algo que a la gente le guste. Y eso fue Órbita. Después de Órbita fui a trabajar en una empresa. Y después de ese fracaso, entre comillas, dije, ya, emprender ya no es para mí, esto ya fue, no hay nada más que hacer. Me fui a una empresa a trabajar, estuve 2 años, hasta cuando llegó Diego. Y me dijo, oye, deberíamos hacer algo, ¿sabes qué? Hay un magíster de innovación y emprendimiento tecnológico, deberíamos tomarlo para poder empezar a emprender con más conocimiento. Y le dije, ya, sí, démosle. Y nos inscribimos los dos al magíster, empezamos a aprender. Y ahí nació Stop, que era un software de gestión de tareas, pero que tomaba en cuenta como las emociones de las personas. Es un Mira. Jira, un Trello, pero tú cada vez que hacías una tarea, te preguntaba cómo te sentías emocionalmente. Entonces, Wow. después esto te ubicaba como en un gráfico y te decía, mira, estás en engagement. Entonces te empezaba a recomendar tareas como más desafiantes. Mientras que si estaba en el otro extremo, que era el burnout, donde ya no quieres hacer nada, te recomendaba tareas más sencillas. Claro, hoy estoy enojado, no me des un bug, porque cierro la computadora y No hacer renuncio. deploy. No. Claro. Y la gracia de esto es que además de ser como el gestor de tareas, tú planificabas en una hoja de papel, planificabas, hacías un dibujo, todo, y después subías esa foto como al software y esa foto después la dividías en tareas. Entonces era Wow. como mucho más visual. El tema, bueno, ahí entramos a Startup Chile, éramos 3 socios, empezamos a desarrollar este monstruo, este software, con todas las características que fuera bien en el diseño, con las mejores prácticas en programación, con test, con todo, super full pro. Y nada, pues llegó el momento donde dijimos, ya, ahora sí, hay que salir a vender. Salí a vender, conseguí un par de clientes y los mismos clientes me empezaron a decir, sabes que esto no me sirve de nada, no me Wow. gusta, esto es terrible, como que es mucho de micromanagement, no algo que pueda usar con mi equipo, no me funciona, no me gusta. Eh, y en ese momento también fue súper duro recibir ese feedback. Y en ese momento con mis socios empezamos a decir como, o hacemos un cambio súper drástico o lo dejamos hasta acá.
Y en ese momento decidimos cómo dejarlo hasta ahí. Y ahí cerramos esto. Y ahí fue donde llegó mi tercer gran aprendizaje, que fue vender antes de desarrollar. Nos pasamos 6 meses desarrollando un monstruo que cuando ya estaba armado y todo funcionando y todo perfecto, nadie lo quería. Wow. Entonces al final obviamente aprendimos mucho en el proceso, pero básicamente fue una pérdida de tiempo cuando pudimos haber hecho que alguien realmente quería. Entonces por eso también después cuando empezamos Goku, fue este Diego cambio te de... dijo lo que te dijo. Y Diego me dijo, yo no voy a escribir nada si tú no vendes. Qué bueno. Y ahí empezamos. Qué bueno, qué bueno. Pau, y ahí hay una pregunta que me parece interesante de Vercelis, que es, con el producto que ofreciste, ¿encontraste clientes que manejaban características diferentes? Si es así, ¿cómo manejaste ese aspecto? ¿Cómo características diferentes? Me imagino como clientes que te demandaban cosas diferentes del producto, ¿no? Tal vez un gran Ah, cliente, no sé, tenía ciertos tipos de productos o cierta línea de producto y el feedback lo necesitaba consolidado de tal forma y otro cliente que vendía un solo producto y tal vez tenía otras necesidades. mira, más que nada eso, nosotros siempre estábamos enfocados en construir algo que al final no éramos un software factory. No queríamos hacer un software personalizado para cada cliente, sino queríamos que fuera estándar y que esto le sirviera a muchas personas. Entonces, cada vez que un cliente llegaba con un requerimiento, lo analizábamos y empezábamos a ver si esto realmente le podía servir a otros clientes o no. En el caso de que fuera no, le decíamos, mira, esto sale como de lo que nosotros hacemos o de lo que, hacia dónde nos queramos mover, entonces no lo podemos hacer. Y cuando sí al final le encontrábamos toda la razón, era como ya, lo agregamos. Un ejemplo de eso fue que, bueno, nosotros con Goku medimos la satisfacción y la opinión, pero uno de los clientes que era grande llegó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito el NPS, que es, al final es una pregunta, que es ¿qué tanto recomendarías a una empresa, a un familiar, amigo, compañero de trabajo? Y nosotros estábamos en contra de las preguntas. Entonces iba como en contra de lo que nosotros pensábamos. Pero escuchando muy bien al cliente de por qué quería eso, de por qué era necesario, nos dimos cuenta de que el NPS hoy en día también es una herramienta para compararse entre industrias Claro. y con las mismas personas de la industria. Entonces, era algo que ellos necesitaban, que no iba como en contra de lo que nosotros hacíamos y lo desarrollamos. Entonces fuimos otros clientes que nos dijeron, mira, ¿sabes qué? Me gustaría agrupar estos Wokus en carpetas y tener reportes por carpetas. Y la verdad es que al principio no nos hizo mucho sentido porque como que ese cliente no lo ocupaba tanto. Pero después, en ese momento le dijimos como no lo vamos a hacer. Y después empezamos a ver que esto también lo pedían otros clientes y fue como ya, ahora sí hay que hacerlo. Y le dijimos, como, mira, ¿sabes qué? Ahora sí lo vamos a hacer. Acá está la característica. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es justo como lo que quería. Entonces, al final, uno tiene que ser como fuerte en ese sentido, en no desviarse del camino. Ahora, si tú quieres ser una fábrica de software, está súper bien. Nosotros en nuestro caso no lo queríamos hacer, queríamos algo más estándar y por eso también poníamos nuestros límites. Porque si te empiezas a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar, después esto se convierte como en un monstruo que es también difícil de manejar, algunas características no le hacen sentido a otro. Y en nuestro caso éramos 2 personas. Entonces, y Diego lo tenía que hacer. Y de nuevo, el día tiene 24 horas, entonces Diego no podía estar haciendo todas las características que nos pedían los clientes. Había que priorizar. Claro, claro. Está buenísimo, está buenísimo. Ahí Avidán pregunta algo interesante que es... Sí, iba a decir, tipo, Pau, una más porque me parece una gran pregunta que cuesta a veces explicarlo y como lo viviste en carne propia. Aparte en LinkedIn ella comparte mucho sobre esto de vendan antes de construir. Nada, ¿cómo hiciste para venderle tu producto antes de tenerlo desarrollado al primer cliente? ¿Qué le vendiste? ¿Qué le mostraste? ¿Cómo fue la dinámica? Mira, más que nada fue una conversación. Y me puse como, teníamos una landing page. Diego hizo como más que un PowerPoint, teníamos como una landing page y en base a eso le expliqué y el resto fue como en una hoja y un papel. Fue como ya, mira, aquí va a poder hacer esto, para que un poco también se lo imaginara cómo iba a ser.
le mostrábamos imágenes de cómo podía ser y todo, pero al final con diagramas. Yo creo que soy una creyente de que los dibujos, los diagramas, las imágenes pueden expresar mucho. Entonces, no es necesario que la persona tenga el producto para que sepa cómo usarlo, cómo funcionaría, los beneficios que le daría, sino que mediante imágenes, un render, cualquier cosa en realidad, puedas convencer a una persona. Y obviamente, antes de que este cliente me dijera que sí, pasé por un montón de nos. Entonces no Totalmente. fue que como que agarré esto y fui, le hablé y listo, cerramos el trato, sino que pasé por hartas personas que me dijeron no, no me sirve, no, 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 hasta que justo encontré una persona que tenía ese dolor y que en realidad le dolía tanto para esperarme 2 semanas a que yo construyera algo. Qué bueno. Y este primer cliente ya te pagó, digamos, sabiendo que todavía no tenías construido el producto, pero confiando en que ibas a ser capaz de hacerlo. Sí, 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 no hay, ahí yo creo que igual fue, bueno, fue, yo de hecho antes de vender esto, cuando Diego me dijo, yo no hago ninguna línea de código si tú no vendes, yo empecé a sufrir. Dije, ¿cómo voy a vender algo que no existe? Si en realidad antes lo había intentado hacer, había escuchado de que era posible, pero no me imaginaba la forma. Y al final fue de iterar. A una persona le decía este discurso, a otra persona le decía otro discurso, iba mejorando, hasta que por fin di con alguien que me dijo que sí. No fue de un día para otro, eso yo creo que las cosas como sencillas en el emprendimiento no, no existen. Totalmente. Entonces sí es algo de ir iterando e iterando hasta que funcione. Si tienes la convicción suficiente que lo que estás haciendo tiene sentido, como poder llegar a alguien que te diga que sí. Y lo otro que es súper interesante es que también en estas reuniones cuando las personas me decían no, yo les decía ya, pero como ¿por qué no? ¿Qué es lo que no te convenció? Cuéntame un poco más, como dame este feedback para yo poder seguir avanzando. Y ahí las personas me decían, no, es que mira, yo no tengo este problema, o en realidad no entendí, o pasó esto, o simplemente no lo quiero, para poder Claro, porque por tantear. ahí es un no, digamos, en cuanto a la venta, pero sí te habilita un montón de feedback que después lo tenés en cuenta para un próximo pitch. Así que siempre terminás, algo te terminás llevando de cada encuentro. Exacto, al final eso también es otro consejo, siempre preguntar por qué te dicen que no. Totalmente, totalmente. Che, buenísimo, buenísimo, espectacular, Sí, Pau. me encantó. Che, Creo Pau. que hay mucho valor en esta charla. Totalmente, totalmente, totalmente. Ya vi varias personas que dijeron, che, esto me lo voy a tener que rever 2, 3 veces porque está buenísimo. Así que, Literal. nada, Pau, agradecerte ahí a vos y también a Diego que estaba también ahí en el chat presente. Agradecerle a ambos ahí por, bueno, y felicitaciones también por todo el trabajo y todo lo que llegaron hasta ahora. Seguramente les queda un camino enorme para seguir creciendo y agradecerles ahí la disposición de venir a estos espacios, contar su historia, conectar también con otros emprendedores que está buenísimo. Así que nada, agradecerte ahí al infinito por eso. Y una preguntita más, ¿te gusta leer a vos? ¿Sos de leer? Ficción, no ficción, lo que sea. Sí, sí, leo, no tanto como me gustaría, pero sí, sí leo libros. ¿Qué libro recomendarías, digamos? Puede ser de ficción o de no ficción, digamos, lo que sea. ¿Algún libro que te haya marcado, que te haya gustado mucho, que le haya sacado algo de valor ahí y quieras recomendar a la gente para que lea? Siempre está bueno. Sí, mira, de hecho, uno de los libros que más me marcó en esto del emprendimiento es Storybrand, de Donald Miller, Story que Brand, no lo conozco. no es de negocios, no es de como emprendimiento, sino que es como contar una historia. Ok. Entonces, al final, ¿Story cuánto? Storybrand, no sé si lo puedo escribir en el chat. Ah, no. Sí. Story brand de marca, ¿no? Sí, Ah, Story listo, de Story Brand. historia y brand de marca de Donald Miller. Donald Espectacular, Miller. espectacular. Y Acá está, ahí lo sí, encontré. uno rojito. Muy bueno, de Donald Sí, Miller. Donald Miller. Tremendo. Y al final te explica cómo contar una historia. Cómo al final las películas te enganchan con una historia, como las series, los libros, etcétera, que al final una historia se compone de 7 partes. Entonces, al final, y esto lo lleva a cómo contar esa historia, llevarla a tu empresa.
Al final tu Claro. empresa tiene un villano, tu empresa al final es un guía que ayuda a tu cliente a poder superar algún obstáculo, cómo poder llevarlo a ese cliente hacia el éxito, cuáles son como tus credenciales para poder ayudarlo como guía. Al final, si se fijan, como toda historia tiene un protagonista, en este caso es tu cliente, que tiene un problema, y ese problema siempre hay algún guía que te ayuda a resolverlo. Al final el protagonista nunca resuelve como el problema solo, siempre tiene Claro. ayuda de alguien. Y hay Y un en este villano, caso, ¿no? ¿ah? ¿Y hay un villano, puede ser, en todo esto? Claro, el problema al final es el villano. Ah, ahí va. Entonces el héroe se enfrenta al villano, que es su problema, y para poder superar este problema o vencer al villano, necesita ayuda. Y esa ayuda al final es tu producto, tu servicio, al final en el libro se llama el guía. Claro, Entonces tu claro. empresa es el guía. Y ahí uno entiende también que Woku no es lo importante, o tu empresa no es lo importante, sino que lo importante es el cliente y el problema que tiene. Y tú eres un facilitador que ayuda al cliente a poder llegar a un éxito, Está a buenísimo. poder Está tener éxito. buenísimo esa forma de verlo y también creo que todo lo que decís de alguna manera se puede tangibilizar mucho en una landing page, ¿no? Como contar toda tu historia, digamos, en la misma landing page, pero con ese storytelling que estás diciendo, ¿no? Y en el contenido que comunicás, por ejemplo, creo que ahora que contás esto, creo que muchos de tus posts de LinkedIn siguen estos artilugios, ¿no, Paula? Sí, sí. Exactamente. Tipo, están muy buenos, o sea, yo la recibo, síganla en LinkedIn que escribe cosas sobre ventas muy copadas. Sí, de hecho, bueno, nos ha ayudado a hacer la landing y también ayuda en las ventas porque las personas al final no compran características, no compran como resolver problemas. Y cuando uno empieza a ver como un discurso de venta, la gente a veces te ignora porque uno está cansado de los vendedores de siempre que te intentan como vender el producto casi que a la fuerza. Pero las historias nos acompañan desde la prehistoria. Siempre las cosas se han transmitido a través de la historia y eso queda mucho más en la cabeza. Entonces creo que eso es muy bueno para poder transmitir lo que uno hace a través de historias, eh, como de todo lo que va pasando. Está buenísimo, está buenísimo. Che, Pau, y para ir cerrando, ¿hay alguna persona que creas que esté buena, digamos, entrevistar en este espacio de las Novo Talks, que consideres que tiene una historia que está buena y es interesante para compartir, para que las otras personas también un poco se puedan inspirar o aprender, que te hayas cruzado a lo largo de estos años, digamos, en tu camino como emprendedora? Mira, es alguien que yo admiro mucho, que es de Concepción también. O sea, en realidad es de Los Ángeles, como a una hora de Concepción, pero de la región del Biobío. Y es Camila Gutiérrez, de Comes. Cam- Comes Camila con Gutiérrez. S al final. Sí, y ella también tiene una trayectoria súper buena. Hoy en día ya están con operaciones en Perú, están bastante potentes, han pivoteado harto también su negocio. Levantaron también dinero de un Venture Capital, entonces tiene una historia bien entretenida, que yo creo que les puede servir a todos los que estamos en la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la vamos a contactar después a Camila para invitarla. Perfecto. Así que bueno. Bueno, Pau, de nuevo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu espacio. Muy buena charla. Y esperemos que en algún Sí. momento nos conozcamos. No sé si te venís algún momento a Buenos Aires o vamos para allá. O hacemos un nuevo evento por allá. Eso. Totalmente. Totalmente. Sí, si voy Bueno, para allá Pau, les también. aviso. Dale, dale, obvio. De verdad que gracias por tu tiempo. Me encantó también conocerte fuera de lo que es un posteo de LinkedIn y la historia es tremenda. Así que nada, espero que todos los que estuvieron acá una hora con nosotros te hayan llevado un montón de cosas de valor y sobre todo esto de que no hace falta tener todo perfecto para empezar, ni siquiera hace falta tenerlo a veces para poder empezar y es más que nada entender si hay una necesidad donde vos podés aportar valor o no antes que ponerte a construir cualquier aplicación de software. Totalmente. Así que Pau, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy entretenida. Dale, gracias, Pau. Un beso. Chau, Que Tommy. estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao con la gente.